¿Cómo funciona la batería de un automóvil? Estas se utilizan en todos los vehículos de combustión y son una parte muy esencial en un vehículo. Entonces veremos qué hace y cómo funciona. La batería de automóvil de 12 voltios se ve algo así. Esta es una batería de plomo y ácido. Se les llama de plomo y ácido porque dentro de la estructura están sumergidas las placas dentro de un ácido. Esto crea una reacción química que es la que nos proporciona un voltaje y una corriente. Por lo tanto, la batería almacena energía en forma de energía química. Esta no almacena electricidad. La energía química se convierte en electricidad cuando nosotros la necesitamos. Cabe mencionar que esta batería también es recargable. Cuando suministramos electricidad a la batería, por ende, invertimos la energía química y de ahí volvemos a cargar la batería. Estas baterías proporcionan grandes cantidades de corriente en comparación con las baterías alcalinas que encontramos en cualquier tienda. La mayoría de las baterías se encuentran ubicadas en el compartimento del motor. La batería se utiliza primero para arrancar el motor y lo hace suministrando energía a un pequeño motor eléctrico denominado motor de arranque. Este a su vez gira un pequeño engranaje del motor. Al accionarlo, este hace girar el motor de combustión interna. Este motor de arranque necesita mucha energía para hacer girar la rueda del volante que acciona el motor de combustión interna. Esto demanda, aunque sea por unos segundos, bastante energía. Así que la batería se descarga y necesitamos recargarla. Por ello, conectado al motor de combustión interna hay un alternador. El alternador es girado por el motor y al ser girado por el motor genera electricidad. Esta electricidad se devuelve a la batería para poder recargarla. Mientras el alternador está girando, este proporciona energía a la batería y la está cargando, pero al mismo tiempo genera electricidad para todos los demás componentes del vehículo, las luces, los pidevías, luces intermitentes, en general a todos los componentes eléctricos y electrónicos del automóvil. Pero cuando el motor deje de funcionar, el alternador ya no generará energía para la batería, pero ella, con la carga que tiene acumulada, puede proporcionar energía eléctrica a los componentes eléctricos y electrónicos del automóvil. Si ésta se llegara a agotar, ya no podrá proporcionar energía al motor de arranque, por lo que necesitaríamos recargar la batería nuevamente. Veamos ahora las partes principales de la batería para que podamos entender cómo es que funciona. Primero tenemos una caja de plástico que sostiene todos los componentes internos en su lugar.
En la parte superior tenemos una tapa de plástico. Luego tenemos dos terminales, un positivo y un negativo. Al quitar la tapa podemos ver el interior de la batería. Notemos que esta está dividida por 6 cámaras, cada una dividida por una pared plástica. Cada cámara se conoce como una celda. Cada celda genera entre 2.1 voltios de CD o corriente directa. Cada celda está conectada a la otra en serie. El positivo de una está conectada al negativo de la otra. Esto con la finalidad de darnos un voltaje de 12.6 voltios en general. Por ejemplo, si conectáramos dos baterías alcalinas, el voltaje total que se genera es la suma del voltaje de cada una de estas baterías. Notemos que cada celda de la batería está unida a la otra por medio de una placa. Estas placas están hechas de plomo. Estas placas están soldadas con la pared de plástico para poder realizar correctamente la conexión. Cuando conectamos un consumidor de energía a la batería, nos damos cuenta que la corriente fluye en las celdas desde el positivo hacia el negativo. Esto lo podemos denominar la teoría convencional de la energía. Pero en realidad lo que está sucediendo es que los electrones fluyen en sentido contrario del negativo hacia el positivo. A esto le llamamos el flujo de electrones. Notemos que en cada celda existen dos placas, una positiva y una negativa. Se les llaman placas porque cada una de ellas está conectada a un número de láminas de plomo. Las placas positiva y negativa se colocan entre sí entre un pequeño espacio entre cada una de las placas. La cámara de la batería se llena entonces con un electrolito líquido de ácido sulfúrico y agua. Es por ello que le denominamos batería de plomo y ácido. Con esto hemos aprendido cómo está estructurada una batería de 12 voltios internamente. Analicemos entonces. Si pudiéramos ver la batería internamente, esta sería la reacción química que se produce en cada placa de cada celda para proporcionar los cientos de amperios que necesita para poderse utilizar. Para que luego pueda ser recargada por medio del alternador. Para evaluar el voltaje de la batería de un automóvil, utilizando un multímetro, simplemente ajustamos CD o corriente directa en el voltaje del multímetro. Luego posicionamos el cable rojo al positivo y el negro al negativo de la batería, verificando que en el multímetro nos marque 12 a 12.6 voltios. Si este estuviera por debajo de los 12 voltios, eso indicaría que la batería no está funcionando correctamente. Cuando arrancamos el automóvil, el voltaje caerá a unos 11 voltios, ya que el motor de arranque necesita energía para poder hacer funcionar el motor de combustión interna. Pero si el voltaje cae a 10 o menos de 10, quiere decir que la batería no está funcionando correctamente. Media vez el motor de combustión interna empiece a funcionar, el alternador empezará a generar energía visualizando en el multímetro un voltaje de aproximadamente 14 voltios. Esto indica que el alternador está funcionando correctamente y está recargando la batería. Con esto estamos finalizando, esperando que este tema sea de mucha utilidad para ustedes y lo pongan en práctica. Nos vemos en una próxima.